Muy bien, muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con el tema de microbiología y parasitología y vamos a, entonces, a dar continuación con el tema. Nos quedamos en la última vez con el tema de bacteriología. Entonces, vamos a continuar en el tema, recordando que estamos viendo lo que vienen siendo el resumen que ya les llegué a elaborar en lo que es el cuadernillo. Entonces, vamos a continuar con lo que viene siendo los microorganismos de importancia médica, pero en bacterias. Entonces, vamos a continuar con este tema. Estamos en la página 52. Muy bien, como hemos visto en clases anteriores, hemos hablado sobre lo que viene siendo el diagnóstico de algunas enfermedades. Este diagnóstico pues viene principalmente con la identificación de lo que son los microorganismos y sobre todo a lo mejor algunos tipos de patología que pueden llegar a presentar. Dentro de lo que viene siendo la bacteriología, pues esta es es entonces el estudio de las bacterias, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Este estudio principalmente pues va a ser con el fin de poder identificarlas, poder llegar a controlarlas y sobre todo conocer si son patógenas o si se necesitan a la mejor utilizar para otro tipo de bien. ¿Cómo puede llegar a ser a la mejor emplearlas en algún tipo de fin industrial o a la mejor en este caso vamos a ver que la mayoría de las bacterias pues llegan a tener ciertas características. Estas características que llegan a tener son principalmente que son células procariotas, que llegan a tener pared celular. Esta pared celular está compuesta principalmente por ciertas características que les van a permitir a este tipo de bacterias poder obtener un tipo de nutrición, de crecimiento y sobre todo que se puedan llegar a tener una propagación. Bueno, en la naturaleza de su pared, pues sus paredes pueden ser, en este caso, ya sea que nos podamos nosotros hacer una clasificación sobre si son bacterias gram positivas o si son bacterias gram negativas. Esto nos va a ayudar a nosotros poder tener una identificación más amplia sobre lo que vienen siendo las bacterias. Bueno, una vez que tenemos nosotros que todas aquellas bacterias que a lo mejor van a pertenecer a lo que vienen siendo las procariotas, este tipo de bacterias van a tener una coloración específica. Su coloración de Gram pues va a adoptar cuando hacemos las tinciones un color violeta. Esto nos va a ayudar a identificarlas y sobre todo cuando podemos observarlas en el microscopio. Van a poseer lo que es una capa gruesa de peptidoglucanos y de moreína, donde estas van a encontrar lo que viene siendo ácidos teicoicos o lo que viene siendo lipoteicoicos y proteínas específicas de la pared. Cada una de estas, lo que vienen siendo los ácidos lipoteoicos, atraviesan lo que viene siendo las capas. Una vez que atraviesan las capas de mureína, pues estas sirven para que lleguen a ser como un anclaje a las membranas citoplasmáticas que llegan a tener de otros microorganismos. A diferencia de estas, pues existen otras que son llamadas gram negativas. Estas, nada más recuerden bien, las anteriores llegan a tener lo que son las positivas color violeta. Los que son las gram negativas pueden llegar a tener otra coloración que es entre roja o rosada. Y estas principalmente es porque llegan a tener cantidades mínimas de lo que viene siendo peptidoglucanos.
Esto hace que sean parte del periplasma o de lo que viene siendo el espacio periplasmático. Esta estructura que se encuentra entre lo que es la membrana citoplasmática y la cara interior de la pared celular, pues llegan a contener otro tipo de enzimas. Estas enzimas son las proteolíticas. Y también estas, pues van a contener agua, lo que les va a hacer este aspecto del coloidal, perdón. Y esto hace que puedan llegar a adquirir lo que viene siendo este tipo de coloración. Bueno, encontramos algunas otras que van a tener lipopolisacáridos. El lipopolisacárido viene siendo cadenas polisacáridas como lo que también conocidas como antígenos cero, el cual le confiere características antígenas que son exactamente o son particulares de cada especie, porque en una cadena lipídica pueden llegar a tener lípidos a lo cual esta proporción tóxica de las paredes, pues llegan a tener en sus paredes también poros, y estos poros, pues se les va a conocer como porinas. Su mismo nombre les va, sus mismas características les va a ir dando su nombre. Estas van a servir como un tipo de transporte desde al interior hacia, a la mejor, desde el exterior hacia lo que es el interior de la célula. Ya vimos que existen también diferentes reacciones dependiendo del gram que lleguen a ser cada una de las bacterias. Estas proporciones pues van a tener ciertas características. Estas coloraciones pues fueron descritas desde un principio por quien les dio este nombre, que fue su apellido, un bacteriólogo llamado Hans Christian Gram, quien empleó al principio para poder identificar que existían en ese lado, cuando observaban el microscopio lo que eran las bacterias, pues aplicó lo que era un cristal violeta. Este cristal violeta pues daba esas coloraciones y empezaba a observar que para poder empezar a teñirlas, pues se teñían principalmente lo que era la mureína, que es lo que acabamos de ver. Luego aplicaba lo que era el Lugol o la solución yodada para fijar lo que era este cristal violeta. Y luego aplicaba después de todo, de lo que es el cristal violeta, después de aplicar el yodo, aplicaba lo que era alcohol cetona para poder retirar el exceso. Ya retiraba lo que era con el alcohol cetona, retiraba el exceso de cristal violeta, de Lugol, y finalmente, pues ya con esto podían observar el caso de las gram negativas. Y el rojo de metilo, pues era un tipo de colorante contrastante. Entonces, ya con esto, ellos podían observar en el microscopio, después de que le agregaban todas estas sustancias, podían observar si estas podían llegar a ser color violeta o color rosada. ¿Qué les dije que eran de color violeta? Lo que eran las gram positivas, y las de color rosada o rojo, pues resulta que eran gram negativas. Necesito que eso se lo aprendan para poder identificar. Pero, pues las gram no solamente es para saber, o sea, sí podemos identificar a qué pertenecen, pero para su identificación, por lo general, necesitamos utilizar lo que es un microscopio. Este microscopio nos ayuda a nosotros a poder identificar lo que son las formas, porque tienen diferentes formas. Algunas van a tener formas de esferitas, que se les conoce como cocos, otras en formas de lo que viene siendo bastones, que se les conoce como bacilos, espirilos, que parecen como unas espiroquetas en forma de bastones, que se les conoce como vibrios. Dependiendo también cómo es que se empiezan a agrupar, también se les da otro tipo de clasificación. Por ejemplo, cuando se juntan dos que tienen formas de esferas de cocos, se les va a conocer como diplococos. Entonces, ya esto nos va haciendo una manera de poder clasificarlos. A estos diplococos también se les puede conocer como diplobacilos. Cuando encontramos que son muchos circulitos, uno tras otro, que forman como un tipo cadena, a estos se les conoce como estreptococos o estreptobacilos. Estos ya los vimos cómo es que pueden llegar a afectar en la salud. Y luego encontramos otros que tienen una forma de racimos, como si fueran unos tipos de uva. Bueno, esos racimos o tipos de uva como estafilococos. Si bien, bueno, en este caso ya vamos observando que también pues es muy importante conocer cuáles vienen siendo su formación.
Y esta formación pues nos va a dar la clasificación de cada una de estas bacterias para poder llegar a denominar o a determinar el nombre que van a tener cada una de ellas. Ahora, dentro de esto, pues también podemos clasificarlas. Bueno, vamos a ver, algunas bacterias se les conoce como bacterias verdaderas, conocidas como eubacterias. ¿Por qué? Porque llegan a tener un tipo de forma, un tipo de agrupación y también una reacción a Gram, entre otros tipos de características, pero hay otro tipo de microorganismos que son importantes para lo que viene siendo la importancia clínica. En este caso es donde ustedes deben de entrar para ver todas estas herramientas y poder observar cuál vienen siendo sus componentes principales, sus características fisiológicas y cuál es la presencia que llevan a tener, presencia o ausencia de la pared celular en algunos de ellos. Y luego ya empezamos a observar lo que vienen siendo las micobacterias, que vienen siendo dos especies diferentes con relevancia epidemiológica. Pueden ser Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium leprae, que son los que más problemas han traído, porque son agentes etiológicos que han llegado a tener una gran complicación en la población, provocando lo que es la tuberculosis y la lepra. Cada uno de estos, por ejemplo, la tuberculosis sabemos que ha sido una enfermedad que pues ha sido muy difícil de poder controlar porque tiene un espectro clínico muy variado y también ha sido importante en varios países porque muchas veces este tipo de tuberculosis es muy asociado todavía con la infección del VIH. Personas que llegan a tener VIH son personas que llegan a ser muy susceptibles a este tipo de infecciones y tienen mayor probabilidad de poder llegar a desarrollarlo. La pared celular que viene teniendo lo que son los Mycobacterium tuberculosis, esta se considera también de un factor de virulencia alto. Contiene peptidoglicanos. Estos, a pesar de que tienen una baja proporción, pues llegan a tener una razón por la cual erróneamente pues han llegado a clasificarse como gram negativos, perdón, gram positivos. Pero dentro de esto, pues nosotros tenemos que considerar que llegan a tener un componente lipídico que está cerca del 60% de la pared celular. En estos, nosotros vamos a ver lo que son los ácidos micolicos. Estas vienen siendo moléculas que pueden ser fuertemente hidrofóbicas, que pues sabemos que estas van a tener una determinada virulencia que van a ser resistentes a otros tipos de microorganismos. Encontramos dentro de estas también lo que son algunas que van a ser denominadas factor CORD. El factor CORD es un factor llamado así porque es un factor formado de cordón. En estos componentes, pues van a tener las bacterias algunos tipos de clasificación en lo que viene siendo sus componentes de la pared. Cumplen con una función principalmente de tratar de evadir la respuesta inmune. Entonces, ellos llegan como si fuera un tipo eh, como un tipo de escudo que dicen, no, aquí voy a tratar de que no me afecte nada de lo que viene siendo todo lo que es la respuesta inmune que trata de atacarme para eliminarme. Estas tratas de inhibir también la migración de células polimorfonucleares y también pues trata de evitar todo lo que viene siendo de que no me vayan a pasar nada a pesar de todos los agentes que tratan de atacarme. Estas características que llegan a tener principalmente es que son ácido alcohol resistentes. Es decir, que estos llegan a tener bacilos con los cuales sus tinciones, principalmente las de Gram, pues no son fácilmente observables en lo que viene siendo microscopio. Sus coloraciones tienen que ser con otra técnica diferente. La coloración de esta técnica se le llama Siegel-Nielsen. Estas sí dejan observar en el microscopio a los bacilos, pero los vamos a observar de una coloración roja o rosa. Y una vez que nosotros vemos esto, pues podemos informar que estos bacilos son ácido alcohol resistentes. También se les conoce como baciloscospías. Este nombre principalmente es porque es la presencia de micobacterias en muestras biológicas.
Cuando nosotros platicamos acerca de lo que viene siendo la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, sabemos que es un bacilo de Koch. Entonces, este también se puede aislar por ciertas técnicas de cultivo, claro. Y puede llegar a tener también medios en donde nosotros podamos llegar a cultivarla, y estos medios se les conoce como medios enriquecidos, como por ejemplo el Obstein, Jensen, han sido utilizados para poder ver cómo es que crece ese tipo de microorganismo, principalmente in vitro. En una caja Petri tenemos este medio enriquecido, que es el Obstengensen, y luego agregamos lo que vienen siendo los bacilos de Koch, que es el de tuberculosis, y podemos observarlo fácilmente cómo es que está creciendo en este medio de cultivo. Es in vitro del microorganismo, y esto nos ayuda a nosotros principalmente para poder facilitar todos sus estudios, principalmente de su identificación, de su análisis, porque es muy importante tomar en cuenta que, a diferencia de lo que viene siendo otras procariotas, pues las micobacterias son microorganismos que crecen muy despacio. Entonces, su velocidad de replicación cuando los tenemos in vitro, pues muchas veces se tarda, porque pues su misma composición de su pared puede llegar a tardar. Por ejemplo, un gran positivo o un gran negativo tardan en duplicarse a lo mejor 20 minutos, pero entre 1 o 2 días hay que ver si existe evidencia de crecimiento de medios de cultivo para lo que viene siendo su aislamiento. Pero hasta después de 3 o 4 semanas es cuando podemos observar estas colonias típicas de lo que son las micobacterias, principalmente en los medios de cultivo, que ya tuvimos que seleccionar qué medio de cultivo era el más idóneo. Una vez que hacemos esto, pues resulta que vamos a poder, ahora sí, vamos a poner una prueba para comprobar que es ese tipo de microorganismo. Algunas pruebas se llaman prueba de tuberculina, entonces también conocida como reacción de Mantaus. Es una herramienta fácil porque nos ayuda a nosotros identificar y pronosticar lo que es la enfermedad como tal, y ya tener una certeza de que realmente estamos hablando de este tipo de enfermedad. Muchas veces se aplica con fines epidemiológicos, más que diagnósticos. Es cuando ya son muchos casos y luego decimos, bueno, pues ya vamos a comprobar por qué está pasando esto, y ya comprobamos que realmente es por este tipo de microorganismo, pero muchas veces, pues así nada más para identificar, pues tarda en tener un resultado como tal. En el nivel clínico es muy importante poder diferenciar entre un individuo infectado y otro enfermo, porque son muy diferentes. Cuando llegamos a tener en nuestros medios, nosotros podemos tener la responsabilidad principalmente de poder observar qué es lo que llegan a tener ahora sí, de sintomatologías. ¿Esto para qué nos va a servir? Principalmente para poder llegar a tener un control o un manejo de este tipo de enfermedades. Por eso la importancia de que nosotros podamos conocer las características específicas de cada uno de ellos. Ustedes, principalmente como enfermeros, ¿qué van a necesitar realizar? Bueno, en este caso, ustedes como enfermería, pues tienen que ver principalmente el estudio, o poder analizar los casos para que tengan ustedes el conocimiento sobre el tratamiento de estos tipos de enfermedades y el trato sobre todo a las personas. Hay ciertos países que están en vías de desarrollo. El contacto de la población con este tipo de micobacterias pues llega a ser muy frecuente, porque pues son personas que llegan a tener contacto más frecuente con el bacilo y llegan a desarrollar este tipo de enfermedades. Por eso es muy importante que ustedes tengan la participación, y sobre todo que puedan conocer, para que el hospedero, que es susceptible, pues pueda limitar esta progresión de la enfermedad, y sobre todo con las complicaciones con su evolución. En fin, todo esto es para que todos, todos podemos llegar a tener lo que viene siendo esta infección, pero pues no todos podemos llegar a enfermarnos. Muchos de nosotros podemos llegar a ser asintomáticos y solamente portadores. Hay ciertos tipos de condiciones ambientales
también. Ya lo que es alrededor, el tipo de alimentación y hasta lo que viene siendo la genética, que se consideran como factores que pueden llegar a facilitar el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de enfermedades, de la tuberculosis. Por lo tanto, poder llegar a identificar y poder llegar a tener un diagnóstico, sobre todo que sea confiable, que sea certero, diferencial, para poder llegar a realizar una correcta, una correcta medicación sobre la enfermedad. Nosotros debemos de realizar en cuenta parámetros que no solamente nos van a definir si el bacilo ha estado en contacto con el hospedero, porque nosotros sabemos que existen individuos infectados como en enfermos hay exposición al microorganismo. En este caso, si nosotros podemos hacer algunas pruebas clínicas o preclínicas y resulta que son positivas, pues en este caso, un paciente que esté infectado y uno que está enfermo, pues tendrán una prueba de tuberculina positiva. Pero nosotros sabemos que a lo mejor la persona que está infectada, pues a lo mejor no tiene la sintomatología, la persona que está enferma sí lo va a tener, pero ambos salieron positivos. Las imágenes que a lo mejor se pueden llegar a tomar en rayos X nos ayudará para poder saber la diferenciación de lesiones, tanto en uno enfermo como en un infectado. Las pruebas que nosotros podemos llegar a tener sobre lo que son los bacilos, pues provienen principalmente de las tomas de las muestras. Puede ser por medio de esputos o puede ser por cultivos de las mismas muestras y una vez que las tenemos, pues estas resultarán positivas en ambos casos, siempre y cuando se encuentre presente se encuentre presente lo que viene siendo el microorganismo. Ahora, tenemos muy bien esto que ya sabemos qué tipo de pruebas podemos llegar a aplicar. Clínicamente, lo que viene siendo un individuo que está infectado, de por sí, solo ha logrado detener la multiplicación del bacilo, pues no tendrá ningún otro tipo de sintomatología, como lo que es tos, fiebre, pérdida de peso, sintomatologías que pueden ser evidentes para lo que es un paciente que realmente las está presentando y a este se le conoce como paciente enfermo. Existen ciertos tipos de periodo. Un periodo agudo es donde, por ejemplo, llega a tener un periodo agudo donde la persona está tose y tose y tose, es un tosedor crónico. Trata de expulsar lo más que pueda de las cantidades de bacilos al exterior. Y, por ejemplo, con cada gotita que puede llegar a expulsar, a lo mejor hasta con una conversación o que esté cerca de alguna persona, puede llegar a tener hasta 3 bacilos en cada gota de saliva, nada más imagínense. Por lo tanto, es muy importante que durante esta etapa principalmente y antes de que a lo mejor esté tomando el tratamiento, pues sea considerado como un individuo infeccioso, que es probable que pueda llegar a contagiar a los demás. Cuando el paciente ya presenta estos signos y síntomas muy marcados, perdón, será importante que ya sea tomado como un caso clínico de tuberculosis. Y sobre todo porque a nosotros nos tenemos que hacer nuestros reportes sobre prevención y control de la tuberculosis. Ya sabemos identificar algunos factores, principalmente de las enfermedades. Por ejemplo, esto tenemos que ir a observar también que en qué medios o en dónde se estaba desenvolviendo la persona, si pueden ser en escuelas, hospitales, lo que viene siendo asilos, prisiones, etcétera. ¿Qué tipo de nutrición llegaba a tener? ¿Cuáles eran las sustancias a lo mejor que estaba tomando para disminuir su sistema inmune, las inmunosupresoras? A lo mejor tomaba alcohol, tabaco, por ejemplo, algún tipo de droga, lo cual hizo que fuera más susceptible a poder llegar a adquirirlo. Existen coinfecciones con agentes inmunosupresores que a lo mejor decimos, bueno, pero aparte, ¿con qué otra cosa estaba enfermo? ¿Con qué otra cosa estaba debilitando su organismo? Aparte de la tuberculosis, pues resulta que también llegaba a tener, por ejemplo, VIH y entre otras, cáncer, etcétera, que también son susceptibles para poder ser más probable que lo pueda llegar a desarrollar. Clínicamente, pues la tuberculosis, esta se manifiesta en diferentes estudios, desde lo que viene siendo
que llega a tener un estadio de infección en donde el paciente infeccioso pues trata de expulsar, trata de sacar una cantidad de bacilos suficientes para poder generar lo que viene siendo el inocuo necesario para inducir enfermedades. Entonces, ya vimos una conversación que tenemos a lo mejor con otra persona, 5 minutitos que estés platicando con alguien, pero la persona está enferma, pues se alcanzan a liberar en las microgotas de saliva hasta 9,000 bacilos. Nada más fíjense bien, con 5 minutitos. Luego de esto, una vez que entra un bacilito de esos 9,000 que salieron durante la plática en 5 minutos, este entra a tu organismo, pero no luego te va a llegar a dar los síntomas. Pasan, acuérdense que tarda en crecer. Pasan de 2 a 3 semanas, se desarrolla ahora sí el estadio 2, a partir del cual empiezan a generarse diferencias críticas entre un individuo infectado y un individuo enfermo. Ya empiezan a tener las sintomatologías. Todos estos macrófagos que llegan a tener el individuo infectado, pues llegan y dicen, aquí voy a controlar todo lo que es el desarrollo intracelular. Ya una vez dentro de tu organismo, llegan lo que son los fagocitos del enfermo, pero son inactivados porque el bacilo dice, a mí no me vas a quitar. Entonces el fagocito dice, pues, ¿cómo te como? ¿Cómo te elimino? Porque en realidad no hay algo que les puede llegar a que el fagocito se coma ese bacilo y lo pueda eliminar. Entonces, al contrario, las condiciones necesarias se empiezan a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar más bacilos y el fagocito pues no puede hacer mucho, llega a ser inactivado. Dicen, no me vas a comer y el fagocito se retira. A partir de lo que es el estadio 3 y casi después de un mes, que ya llegan a tener mucho crecimiento entre ellos, que se llama primoinfección, se comienza a evidenciar signos y síntomas clínicos. Ahora sí, ya ha pasado casi un mes de que estuve platicando con fulanito, todo el chisme, 5 minutos, etcétera, y ahora sí empiezo a sentir yo cuáles son las características de esta enfermedad, principalmente porque es un reflejo de una serie de eventos que viene siendo desde el hospedero patógeno. Existen células de linfocitos que empiezan a decir, empiezan a infiltrar comenzando, entonces empiezan a tomar y existe una serie de eventos celulares y humorales que intentan participar en el control de la infección y dicen, espérense, ya no sigan creciendo como tal, pero pues la misma respuesta celular que era lo de los linfocitos, pues también es responsable de que empiecen a tener este tipo de patologías. Los macrófagos, por ejemplo, pueden liberar enzimas líticas e intermediarios reactivos, en el cual, al igual que lo que son los linfocitos T, y estos fagocitos pueden liberar citoquinas, como lo que es la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, pueden involucrarse en el inicio de la formación del tubérculo. Y en esto, pues ya empieza todo lo que viene siendo los tubérculos que se caracterizan como una casificación necrótica, empiezan ahora sí a tratar de eliminarlos, una consistencia que es como semisólida, que limita todo lo que es la multiplicación del bacilo y trata de, pues a lo mejor de que no sobreviva, pero no se, de que su sobrevivencia pues no sea afectada. Sin embargo, esto de no ser tratado a tiempo, pues el bacilo continúa y continúa y continúa con su progresión y el individuo pues puede llegar hasta la siguiente fase. La siguiente fase es el estadio 4. En este momento, ya después de que todo lo que viene siendo que trató de actuar del sistema inmune con la interleucinas, interferón, el factor de necrosis tumoral, todos trataron de eliminarlo, pero no pudieron. Llega la siguiente etapa. Para la siguiente etapa, pues en este momento y por razones desconocidas, pues empieza el centro gaseoso del tubérculo, se torna líquido. Y al momento de tornarse líquido, ayuda a que el bacilo empiece con una rápida multiplicación. Y esto hace que empiecen a tener una necrosis, una ruptura de todos los tejidos bronquiales cercanos, empieza a afectar. Y este proceso pues culmina con la denominada formación de cavernas.
Cuando estas lesiones, a lo mejor primarias, se llegan a curar, pues se tornan fibrosas, se empiezan a calcificar y dentro de esto, de estas lesiones, pues se llaman completo jodegón. Dependiendo su complejidad, ahora sí, el complejo de Ghosn, que es la de la siguiente fase, se puede observar cuando se te hacen unos rayos X en el tórax, porque empiezan a verse como pequeños focos metastásicos y contienen pequeñas cantidades de bacilos viables. Estos focos infecciosos los conocemos como focos de Simón. Estos focos también pueden ser evidenciados por lo que son los rayos X. Y pues estos frecuentemente son los responsables de la reactivación de esta enfermedad, que a lo mejor tratamos de controlarla, pero vuelve a surgir. Existen mecanismos y factores de virulencia de este tipo de bacilos tuberculosos que, bueno, algunos sí han sido identificados, pero que a diferencia de otros procariotas, pues dentro de ellos no cuentan ni siquiera con toxinas, no cuentan con cápsulas, no cuentan con fibrias. Todo lo que son las propiedades que llegan a tener este tipo de estructuras de las bacterias, pues se asocian principalmente con virulencia. Entra un microorganismo al macrófago y su crecimiento, por lo general, en este caso, es intracelular obligado. Todos los anticuerpos y el complejo se han considerado como pocos efectivos porque no pueden. Independientemente de los anticuerpos que están dentro de nuestro cuerpo tratando de eliminarlos, pues no pueden con todos. Entonces, son muy poco efectivos para su control. Las microbacterias, pues llegan, se meten, hacen lo que quieren con su casa, se internalizan y son capaces de inhibir. Ellas llegan e inhiben tanto la fusión de la cola, que generan un ambiente óptimo, pues para que ellas sigan sobreviviendo. Y una vez que llegan a esto, pues evitan de todo modo pues ser alcanzados por lo que vienen siendo los guardianes, que son los mecanismos inmunitarios que tratan de defender a nuestro cuerpo de todo lo exterior, pero ellas así como que entran poco a poquito y no les importa. Es como cuando cruzan la barrera y tratan de que nadie las detecte, que nadie las vaya a conocer y ahí se quedan y ahí se quedan. Dentro del macrófago, pues el bacilo puede interferir en las actividades. Ya dice, bueno, ya estoy aquí, pues voy a empezar a afectar. Voy a afectar los reactivos del oxígeno, voy a afectar los procesos de fagocitosis, que no voy a dejar que me coman, que no voy a dejar que me eliminen. Por eso es muy importante la identificación clínica del microorganismo y sobre todo un diagnóstico efectivo, porque a veces nuestro mismo cuerpo pues no puede contra él. Antes de cualquier tratamiento, pues es importante que se haga una detección, principalmente con las muestras biológicas, y es una detección de bacilo ácido alcohol resistente. Una vez que tenemos los resultados, ahora sí, el tratamiento para poder controlar este tipo de tuberculosis pulmonar, pues se compone de diferentes tipos de antibióticos. Recordemos, es un lapso mínimo de 6 meses. Por eso se le conoce como tratamiento acortado supervisado, porque por el tiempo que lo llegamos a tener dentro de los fármacos propios para poder eliminar este bacilo, porque recordemos que está ahí, pero trata de ocultarse para que nadie lo detecte. Para eliminar este tipo de bacilo en un hospedador enfermo, pues se encuentra en la isoniazida. Vamos a aplicar la rifampicina, vamos a aplicar la rifabutina y la eritromicina. Tratamos de juntar todos estos porque entre ellos van a tratar de eliminar a esos microorganismos y hay que dar en cuenta que es muy importante que realmente estemos conscientes que sí es este tipo de microorganismo, porque un mal diagnóstico puede elevar la toxicidad por este tipo de antibióticos. Si no es el microorganismo que realmente es, si le aplicamos estos antibióticos, vamos a causar que, no, que incluso el mismo paciente que no lo necesite, pues puede generarse daños que pueden ser irreversibles. Puedes a lo mejor decir, es que sí tenía tuberculosis, yo creí que sí porque tosía mucho y resulta que no era tuberculosis, a lo mejor era una alergia más complicada. Bueno,
Tú le aplicaste todo lo que vienen siendo los antibióticos, isoniazida, rifampicina, rifabutina, eritromicina, porque eran para lo que es la tuberculosis, pero no estaba enfermo de eso. Al momento de que se le aplicaste, ya le dañaste su nivel hepático, le dañaste su sistema nervioso y le dañaste su sistema gastrointestinal y son cosas irreversibles. Hay otros tipos de micobacterias clínicas que son importantes, como ya lo habíamos mencionado, lo que es la micobacteria leprox de lepra. También, a diferencia de la otra tuberculosis, esta no se puede cultivar in vitro, o sea, no la podemos ver y observar así como tal en lo que viene siendo una caja Petri, por lo que, pues sí ha sido un poco diferente poder identificarla. Se ha empleado otro tipo de modelo experimental in vivo, fíjense muy bien, en este caso se utilizó un armadillo. Sí saben cuáles son los armadillos, ¿verdad? Los animalitos. Bueno, en este caso se le permitió aislar lo que viene siendo en este modelo experimental en vivo que permite aislar el aislamiento masivo de este bacilo. La lepra viene siendo una enfermedad y de forma similar a lo que es la tuberculosis, pues se desarrolla dependiendo las características de inmunocompetencia del hospedero afectado. En este sentido, pues existen diferentes formas de lo que viene siendo clínico-patológicas y estas han sido basadas en reacciones de hipersensibilidad retardada o de prueba de Mitsuda. El macrófago también viene siendo la célula blanca de infección, aunque el sistema respiratorio no es el sistema afectado como tal, pero el sistema nervioso es el que está comprometido con la infección por este bacilo. Entonces, con el anterior, lo que era tuberculosis, afectábamos el sistema respiratorio, veíamos que afectaba a todos los que eran los bronquios, llegábamos a tener ahí varias complicaciones. Con lo que se afecta principalmente es el sistema nervioso. Entonces, dentro de sus signos y síntomas de la enfermedad, pues empiezan a tener pérdida de sensibilidad de las lesiones de la piel, que se les conoce como anestesia, porque a lo mejor pueden traer moretones, pueden tener lesiones muy fuertes y no las sienten. Tienen parálisis de los troncos nerviosos, que estos muchas veces pueden estar acompañados o no de algún tipo de inflamación. Dentro de este espectro, pues la enfermedad también es de forma clínica, de mejor pronóstico y se puede denominar como lepra tuberculoide. Entonces, existen manchas sobre lo que viene siendo la piel, la superficie lisa y llegamos a tener a lo mejor alopecia, pérdida de vellosidades, de cabello, también conocida como manchas lepriles. Este tipo de lepra, por lo mismo, es de evolución prolongada, poco a poco y benigna. Aquí lo que es la respuesta inmune, pues simplemente de los pacientes, pues es un poco más activa, lo cual se puede llegar a tener como evidencia de forma indirecta a través de lo que viene siendo la positividad ante las reacciones de Mitsuda, que viene siendo la prueba. La lepra tuberculoide puede ser localizada, puede ser que a lo mejor ya comprometió a uno o dos nervios y pues en ocasiones, pues si ya está localizada, ya se tiene detectada y todo, puede ser resuelta, pero existe el polo clínico de peor diagnóstico, lo que viene siendo la lepra lepromatosa. ¿Qué quiere decir esta? Es característica porque tienes una serie de alteraciones no solo en la piel, sino dentro de todo lo que es la respuesta inmune, porque llega a cursar una gran cantidad de bacilos, de lo que viene siendo este tipo de reacciones, de las pruebas de Mitsuda negativa, donde las manchas que aparecen al principio, pues muchas veces suelen infiltrarse y van empezando a subir y a incrementar de tamaño. En este momento se les conoce como lepromas de chiquito a grande, los cuales inician principalmente en la cara. Entonces, una vez que tenemos esta detección, podemos conferir un aspecto leonino a lo que es el rostro del paciente, que quiere decir que vamos a ver varias manchas en lo que viene siendo alrededor de lo que es la cara. Otro tipo de microorganismos que no pueden ser catalogados con el empleo de la coloración de Giemsa
Es la familia de espiroquetas o espirilos, a la cual pues pertenecen ciertos agentes etiológicos, como por ejemplo algunas enfermedades zoonóticas. ¿Qué quedamos que eran las enfermedades zoonóticas? A ver si se acuerdan. Transmitidas por animales. Es correcto, transmitidas por animales. Entonces, existen enfermedades que también son ETS, enfermedades de transmisión sexual, que viene siendo, por ejemplo, la leptospira, la borrelia, treponemas, y cada una pues puede ya tener características diferentes. Vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, el treponema pallidum es una de las espiroquetas más conocidas por las enfermedades. Fíjense muy bien, es la que produce lo que es la sífilis, una de las enfermedades más antiguas que se conocen de la transmisión sexual, especialmente porque esta sífilis pues es producida por la treponema pallidum. La treponema pallidum, su mismo nombre dice de dónde proviene, de la subespecie pallidum, mientras que sífilis es endémica, es producida por la subespecie endemicus. Fíjense muy bien, se parecen las palabras. Otra de las enfermedades, como la frambesia, el pian, estas tienen características porque llegan a tener lesiones en la piel y son producidas por las especies pertunue o la especie carateum. Entonces, respectivamente, las treponemas, como la treponema dentícola, treponema pectinoborum, treponema vicenti, treponema fadeni, estas las encontramos en la boca. Entonces, si son enfermedades de transmisión sexual y tú llegas a tener estos en lo que viene siendo en la boca, pues nada más imagínense los tipos de contagio que pueden llegar a tener. Estas asociaciones con infecciones en la cavidad oral, pues sí, llegan a ser clasificadas en grupos de periodontopatógenos. Es decir, en más detalle, lo que las treponemas pallidum, que ya vimos, pertenece a la subespecie de pallidum, pues son espiroquetas que llegan a tener de 6 a 10 espiras. ¿Se han visto lo que viene siendo las espiropapas que venden a veces en las ferias? Que son así como las papas en forma de círculo, pues hagan de cuenta que es esto. Tienen entre 6 giros o 14 giros, las espiras. Bueno, pues estas llegan a tener flagelos. ¿Qué eran los flagelos? Lo que eran las patitas, ¿se acuerdan? Para poderse mover. Estas llegan a tener un metabolismo microaerofilo. Entonces, son pequeñas, pero necesitan oxígeno, que no son cultivables por lo general in vitro. Entonces, pues poder obtenerlas para microorganismos, pues se deben de realizar en algo vivo, in vivo, en algún animal. Por lo general, para poder detectarlas estas, se utilizan lo que son los testículos de conejo, porque lo utilizas como medio de cultivo. Ya utiliza los testículos de conejo, lo pones como medio de cultivo y vas a poner lo que viene siendo este tipo de cepas y ahora sí los puedes analizar. Observa su pared celular, que va a contener lo que viene siendo algunos peptidoglucanos. Los peptidoglucanos son los péptidos que se encuentran alrededor de la célula, que recordemos que ya los habíamos platicado en la clase de bioquímica, donde veíamos que llegaban a tener ciertas características porque al ser peptidoglucanos llegaban a tener características que eran hidrófobas, que no dejaban pasar lo que era el agua. Bueno, en este punto, lo que vienen siendo estas paredes celulares y el espacio periplasmático que se encuentra alrededor del plasma, llegan a estar clasificadas dentro de lo que son las gram negativas y les llega a faltar los lipopolisacáridos. Este espirilo tiene lo que es el tropismo por epitelio o endotelio. Causan lo que vienen siendo diferentes espectros que manifiestan, que tienen manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el treponema pallidum, el treponema carateum son patógenos exclusivos de los seres humanos. Fíjense, no se encuentran en las plantas ni en los animales, de los seres humanos, porque tienen unas características estas enfermedades
que vienen siendo, por ejemplo, la sífilis, pues llega a ser una enfermedad con diversos estadios. Estadio primario, secundario, terciario. Dentro del primario, pues llegan a ser la aparición de lo que son chancros. Sí han visto las imágenes de los chancros, ¿verdad? Cuando ya han expuesto a ustedes mismos de la sífilis. Bueno, estos se encuentran localizados si no, busquen las imágenes. Se encuentran localizados en los órganos genitales y es característico, es como nosotros podemos observar de que, tiene sífilis por estos chancros. En la mujer es más difícil poder evidenciar porque no se observa a simple vista. Existe lo que viene siendo la linfodenopatía regional, que es típica tanto en hombres como en mujeres. Entonces, este estadio puede llegar a durar hasta 3 semanas. En este lapso, pues al cabo del cual puede evolucionar hasta lo que es el segundo estadio. Entonces, primero empieza lo que viene siendo los chancros. Cuando el chancro puede involucionar y empiezan a tener ahora sí síntomas específicos, inespecíficos como rash, fiebre, malestar, linfadenopatía, cadilomas planos, alopecia, que pueden llegar a aparecer. Entonces, esta etapa puede tardar hasta 12 semanas. Entonces, la segunda etapa, 12 semanas. Después de esto, la infección puede, que dice, no, después voy, no, después me curo, no, no es nada. Bueno, pasa todo este tiempo, la infección cursa de manera que a lo mejor puede ser indetectable o en un estado latente o asintomático y así puede durar hasta un año. Porque a lo mejor las lesiones que tenías de las chancras en lo que viene siendo el aparato reproductor masculino, pues nada más te duraron 2, 3 semanas y dijiste, ya se me quitó, ya no tengo nada. Pues resulta que ahí se quedó durante un año. Para este momento la enfermedad evolucionó hasta el estado terciario y en el cual puede llegar a manifestar hasta de una forma cardíaca. Entonces, ¿qué te puede causar? Aneurismas aórticos, estenosías coronarias, te puede llegar a tener una afectación nerviosa, también conocida como neurosífilis, que es una meningitis crónica, confusiones, vértigo, disturbios de personalidad, demencias, delirios, pérdida de tono muscular y tú dices, pero es que se me quitó y ya no tenía nada. Y mira todo lo complicado que te llegó a tener. El periodo de incubación para este estadio, pues es, fíjense nada más, de 10 a 30 años que la persona puede llegar a tenerlo y dicen, es que le dio demencia senil. No, pues resulta que era consecuencia de una sífilis que no fue detectada a tiempo. Dentro de estos estadios más críticos de la enfermedad, pues encontramos también otra que se conoce como sífilis congénita. Su manifestación es más temprana porque desencadena una infección diseminada fulminante en niños que son menores de 2 años. Muchas veces esta puede ser pues transmitida por la misma madre o lo que es la sífilis congénita tardía, que es una infección multiorgánica. Entonces, desafortunadamente, esta te afecta todo lo interior, ojos, huesos, hígados, piel, sangre, dientes, nervios, cerebro. Todo esto porque es una enfermedad infecciosa. El diagnóstico a tiempo de la sífilis es crítico para tener tratamientos acertados y oportunos. Para estos tratamientos, pues la historia clínica, los signos, los síntomas, pues son fundamentales conocerlos. Y sobre todo que se lleguen a tener estudios que realmente nos puedan dar un rápido diagnóstico de la infección. El mal empleo de lo que es la serología, que es el estudio del suero, pues hace que a lo mejor se detecten anticuerpos frente a lo mejor a una cardiolipina, una proteína presente en lo que es superficies de microorganismos y también se expresa por células humanas, por lo que viene siendo, en este caso se puede hacer una BDRL, en donde se puede a lo mejor no especificar para lo que es este tipo de detección del treponoma. Y puede definir un caso clínico de sífilis. Es necesario emplear pruebas directas para lo que nosotros estamos creyendo que viene siendo el microorganismo. O indirectas. Por ejemplo, un FTA-BS, una dot plot, una PCR para tratamientos ya más específicos de la selección del control de la sífilis. Pueden ser tratamientos a lo mejor con penicilina benzatínica, ya vimos que son diferentes tipos de penicilina dependiendo de dónde van a atacar. Y cuando hay resistencia
a lo que es el patógeno o a la hipersensibilidad del paciente, pues vamos a buscar otras alternativas. En este caso, que no se pudo aplicar la penicilina benzatínica, pues vamos a aplicar a lo mejor un antibiótico como la tetraciclina, o a lo mejor vamos a buscar, si decimos, bueno, no tenemos con él en este momento, o está agotado, no sé, una eritromicina, un cloranfenicol, dependiendo con lo que vamos observando que tenemos y que puede llegar a resultar. Una vez teniendo todo esto, pues vamos a dar ahora sí los tipos de prevención. Prevención viene siendo una buena educación sexual en los primeros, que es el principal método de prevención de este tipo de enfermedades, porque pues volvemos al mismo punto. A lo mejor dicen, no, pero se me quitó y resulta que todavía sigue teniendo la infección y sigue contagiando a muchos al mismo tiempo. Y cuando las tasas de epidemiología pues lo ameriten, pues se considera como una opción de tamizaje serológico para los grupos de riesgo. O sea, las personas con vida sexual activa que no llegan a tener una pareja estable. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro el tema? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Voy a detener tantito la presentación para pasar lista. ¿No habrá palabra del ¿No va día a hoy, dar maestra? palabra clave, maestra? Sí, es cierto. Ok, vamos entonces a dejarte palabra clave la Sífilis. tuberculosis Sí, y lepra. Tuberculosis y lepra. ¿Ok? Muy bien. Detengo lo que es la grabación para pasar lo que es lista.